Bien, vamos a leer Segunda de Crónicas, capítulo 36, verso 15. Dice: Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. Mas ellos, verso 16, mas ellos, es decir, el pueblo de Dios, hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual, verso 17, trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito, todos los entregó en sus manos. El pasaje que acabamos de leer, que está en Segunda de Crónicas, escrito por, según algunos entendidos y sabios de la Biblia, por Esdras. El libro de Crónicas se dice que fue escrito por Esdras, ya que Crónicas, Esdras y Nehemías forman un solo bloque. Así que Segunda de Crónicas nos está contando una historia un poco triste, y es la historia del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios le había advertido a través de sus profetas, como Jeremías, en el libro de Jeremías y en el libro de Lamentaciones, que si no se volvían de su vida de pecado, que si no buscaban el rostro de Jehová, que si no se apartaban de sus malos caminos, pues él ejecutaría su castigo, y sería este castigo que serán entregados en manos de un rey del norte para que sean llevados a cautividad. Pues bien, como acabamos de leer en Segunda de Crónicas, el pueblo de Dios no escuchó. El pueblo de Dios, al contrario, lo que hizo fue burlarse de los profetas, hacer escarnio público de ellos, como lo hicieron con Jeremías. No escucharon la voz de Dios y creyeron que Dios pues estaba mintiendo, que no era verdad. Así que aquí vemos la historia de un pueblo que no escuchó la voz de Dios, que no escuchó sus profetas y fue llevado cautivo. Así que transcurría más o menos esta historia que leímos en Segunda Crónica y que vamos a empezar a leer también el libro de Esdras, más o menos en el año 586 a.C. Jerusalén caía en manos de un rey caldeo llamado Nabucodonosor, el rey de los babilonios. Era un imperio para aquel momento, y pese a las advertencias de Dios para su pueblo, pues llegaría y sería realidad esta promesa en el año 587 a.C., donde Nabucodonosor entra en Jerusalén y destruye toda la ciudad, sus murallas, sus templos, lleva cautivos a todos sus reyes, sacerdotes y líderes, y mata a espada a la gran mayoría de la población. Así que este es el cuadro, el contexto histórico donde se desarrolla Segunda de Crónicas, capítulo 36 que acabamos de leer. El libro, como ya dije, el libro de Primera y Segunda de Crónicas, Esdras y Nehemías, narra más o menos la historia de 110 años del pueblo de Israel, escrita por Esdras, según los entendidos, y comienza después de 70 años de cautividad del pueblo en Babilonia. Más adelante ya no serían los babilonios, sino que entraría el imperio persa, que destruiría y dejaría de lado a Nabucodonosor para que entrara Jerjes, Asuero, Ciro y posteriormente Darío. Así que el pueblo de Israel va cautivo 70 años como esclavo hacia Susa, la capital de Babilonia, fruto y consecuencia de su pecado, de no haberse apartado de la vida llena de idolatría, de crueldad y ajenos a la voluntad de Dios. Así que comienza después de estos 70 años, Dios se acuerda de su pueblo, y 70 años después volvería a traer a su pueblo para restaurar. Y entonces llegamos al punto que vamos a tratar el domingo, y es la restauración de un pueblo que estuvo cautivo durante 70 años. En el año 70, perdón, después de los años 70 años de cautiverio, pues lógicamente Israel estaba casi que destruido totalmente. Jerusalén tenía sus murallas en el suelo, no había templo, había sido destruido el templo, y hay algunas características que quisiera, dentro del contexto histórico, algunas características
que nos describe cuál es la situación de este pueblo 70 años después del cautiverio y que se dispone a regresar. Lo primero es que para ellos fue un proceso de humillación nacional como nación, como pueblo, como país. Israel estaba siendo traído después de vivir primero con los babilonios, después con los persas. Fueron 70 años donde casi que desapareció su idioma, los elementos típicos de una nación, de un pueblo, pues estaban a punto de sucumbir. Su idioma, el hebreo, casi no era usado ya, porque ya había 70 años que no se utilizaba el idioma hebreo. En Babilonia, si no me equivoco, el idioma caldeo de los acadios era el que predominaba y no se utilizaba el hebreo. Ya había pasado casi 1 o 2 generaciones que no utilizaban el hebreo. Así que uno de los rasgos de la nación, que era el hebreo, pues casi que no existía. Número 2, la nación había estado 70 años como esclavos, habían sido humillados. Les estoy haciendo un perfil psicológico del pueblo de Israel después de 70 años de esclavitud. Toda su fuerza laboral pues había sido dada a un pueblo extranjero, primero a los babilonios y después a los medos persas. Había desaparecido también una de sus características principales como pueblo de Dios, que era la adoración. Como no había templos en Babilonia, no había sacerdocio, pues tampoco se hacían sacrificios. Todo el sistema de sacrificios del pueblo de Israel había cesado, se había paralizado, pues en Babilonia o en Persia no se les permitía ni practicar cultos, ni hacer ritos de sacrificio, ni holocaustos para perdón de pecados, como lo hacían los sacerdotes en el templo o como lo hacía Moisés en el tabernáculo cuando vagaban por el desierto. Así que estas son características de lo que el pueblo de Israel venía, de lo que le esperaba cuando llegara a Jerusalén. Había una autoestima como pueblo, como nación, que estaba en el piso. Venían humillados, venía un pueblo sin su idioma, sin su Dios, mucho el sacerdocio de los levitas, ya no conocían cómo era el sistema de sacrificios porque no lo practicaban, y después de 2 o 3 generaciones, pues estaba borrando casi que toda la memoria de ese pueblo. Así que en el fondo lo que Dios tendría que hacer cuando regresara a ese pueblo era restaurar esa mentalidad, todo ese sistema que hacía parte del pueblo de Dios, que identificaba a Israel como un pueblo de Dios. Parece mentira, pero esta prueba de 70 años en cautiverio y a la vez esta prueba de la cuarentena, de la pandemia que estamos viviendo, es una manera de que Dios está hablando a su pueblo. Es una manera de Dios hablar y decirle a su pueblo que debe volver su rostro y buscar a Dios, que debe retirarse de la vida de pecado, de la vida apartada de los mandamientos de Dios y de su voluntad para su pueblo. Así que esta palabra es para su pueblo, esta palabra es para aquellos que han tenido que posiblemente salir de su nación, de su país, que posiblemente ha tenido que dejar familia, bienes, tierra, costumbres, se han tenido que ir a otro país y que ha sido borrado su identidad, tal vez como venezolano, tal vez como colombiano. Se dice según la ONU que hay más de 270 millones de migrantes en este momento y hay más de 70 millones de refugiados por la guerra, tal vez en Siria, y se habla que solamente para este año, para el 2020, se están hablando de 6.5 millones de venezolanos que han salido de su país y que han poblado toda Latinoamérica y en realidad han salido a todas las naciones del mundo. Así que esta palabra es para ti, si has tenido que salir de tu pueblo y que te has sentido en el exilio, que sientes que Dios te ha enviado a países extranjeros, que has sido humillado, que tus costumbres como pueblo de Dios han sido socavadas. Pero hoy quiero decirte que Dios no se olvida de su pueblo, que aunque pasen 70 años, Dios se acuerda de su pueblo y como veremos comienza un proceso de restauración para todos aquellos
que de una u otra manera han tenido este trato de Dios. Pero también se aplica para nosotros hoy en día, en esta pandemia, en esta cuarentena, que Dios nos está hablando, Dios está tratando con nuestro carácter, con nuestra economía, con nuestras naciones, con nuestra familia, porque viene un proceso de restauración para nuestro pueblo. No seremos los mismos. La manera como nos relacionamos, la manera como practicamos nuestras ceremonias, nuestros cultos, nuestras actividades cristianas, la manera como buscamos a Dios, como oramos en familia, todo va a tener que cambiar. Y viene un proceso de restauración. Aunque parezca difícil, de todo esto, Dios tiene el control porque hay un proceso de Dios para su pueblo. Así que acompáñeme a ver lo primero que Dios hace en esta restauración de su pueblo después que regresan de Babilonia. Lo primero que Dios hace es restaurar la identidad de su pueblo, como ya lo hablamos, ya hicimos un perfil, un perfil psicológico del pueblo de Israel que venía en el desierto. Y lo primero que Dios tiene que hacer es levantar sacerdotes, profetas y gobernantes. Si leemos el libro de Crónicas al final, cuando ellos van cautivos, y comenzamos con el libro de Esdras, nos daremos cuenta que lo primero que Dios hace siempre es levantar personas. Dios siempre en medio de la prueba, en medio de la esclavitud, del exilio, del desierto, siempre tiene reservado un remanente. Son hombres y mujeres que en medio de ese dolor, que en medio de esa prueba, siempre han permanecido fieles, siempre han creído en Dios y siempre han buscado de todo corazón a Dios, que siempre han tenido temor de Dios en sus corazones. Y durante 70 años uno podría pensar que han pasado 2 o 3 generaciones y ya casi no se acordaba de Dios, ya no se practicaban los ritos, ya no había el sacerdocio, ya no había levitas, ya no había servidores en el templo, porque ya después de 70 años tal vez el abuelo que había transmitido esos conocimientos ya había muerto, o el padre a sus nietos, etcétera, etcétera, ya se estaba perdiendo. Así que lo primero que Dios hace es que toma ese remanente que él mismo se ha guardado y empieza a levantar personas. Lo primero que hace es que pone en el corazón de Nabucodonosor, como juez de su pueblo, invadir a Israel. Otra persona que Dios levanta es a Ciro el Grande. En Esdras capítulo 7, verso 9, vemos la historia de otra persona que Dios levanta llamado Esdras. Y permítame leer Esdras capítulo 7, verso 9. Porque el día primero del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y el primero del mes quinto, es decir, 5 meses después de que salieron de Babilonia, llegó a Jerusalén, estando con él la buena mano de Dios. Está hablando de Esdras. Verso 10, porque Esdras, escúchame, Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Me llama la atención este caso de Esdras. Esdras posiblemente tendría 80 años, 75, porque él salió de Israel siendo muy niño. Él parte con su padre, que también fue sacerdote, como cautivo hacia Babilonia, y regresa 70 años después. Es decir, que él prácticamente toda su vida vivió en Babilonia. Ahora, una persona que vive en Babilonia toda su vida, que vive bajo la esclavitud, que vive en una cultura caldea como los babilonios, contraria al estilo de vida y las creencias del pueblo de Israel, que después está bajo el yugo de los medos y persas, con Asuero, con Artajerjes y con Darío. ¿Cómo es que él ha preparado? Dice, para inquirir, verso 10, para inquirir significa buscar, prepararse en la palabra de Dios, para enseñarla y para cumplirla. De verdad que es admirable que un hombre que ha vivido 70 años mínimo en otra nación con costumbres totalmente ajenas, le ha creído a Dios, no se ha contaminado y se ha mantenido. A eso me refiero cuando Dios habla de la remanente que él en todos los tiempos de prueba mantiene. Pero no solamente a Esdras, Dios levantó a Nehemías para que construyera los muros de Jerusalén. No solamente le levantó a Nehemías, a Esdras
y a Nabucodonosor. No solamente utilizó a Ciro para que regresaran después del exilio, también utilizó a Zorobabel, fue la primera oleada que regresaron a Israel de Babilonia. Pero también en medio de sacerdotes, profetas y gobernantes, Dios levanta a profetas que acompañen a estos hombres de Dios en la restauración del pueblo. Estamos hablando del profeta Zacarías y del profeta Ageo. Algunos tal vez ni siquiera han leído el libro de Ageo, es un profeta menor, es un libro muy corto, pero que habla sobre la construcción del templo, por ejemplo. Así que Dios levanta a Esdras y a Nehemías, pero le pone a su lado profetas de Dios. Entre profetas, sacerdotes y gobernantes se realiza el proceso de restauración de un pueblo. Y para finalizar, cuando Nehemías está reconstruyendo los muros del pueblo, levanta a Malaquías, otro profeta, el último del Antiguo Testamento que tenemos en la Biblia, y el último que profetizaría antes de la llegada de Jesús. Ese es el cuadro del entorno histórico en que se está desarrollando el regreso del pueblo de su cautiverio. Así que lo primero que Dios tiene que hacer o que hace es levantar hombres y mujeres que en medio de la prueba han sido fieles, que han buscado a Dios, que tienen temor en su corazón, porque esas personas son las que Dios utilizará en el avivamiento que habrá en nuestras naciones, en la restauración que habrá del pueblo de Dios. Así que la pregunta sería, ¿tú eres parte de ese remanente? ¿Estás buscando a Dios? ¿Tienes temor de Dios? ¿Tienes el celo de Dios por predicar su palabra, por leer su palabra, por buscar de Dios de día y de noche? ¿Crees en lo que Dios dice? En estos tiempos de prueba, de cuarentena, de virus, de debacle económico, de temor, ¿estás refugiado en Dios? ¿Dios puede contar contigo para la restauración de su pueblo que vendrá? Esa es una pregunta que no solamente aplica a los israelitas del año 587 y finales de 400 cuando regresaron del cautiverio. Aplica a nosotros. Dios nos está hablando en medio de esta pandemia. Dios está hablando a su iglesia. Estamos en los últimos tiempos. Así que la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿estás en el remanente que Dios utilizará para restaurar su pueblo? Bien, pasemos al número 2 rápidamente. Lo segundo que Dios hará, lo primero es que levanta sacerdotes, profetas y gobernantes, un remanente para él. Lo segundo que Dios hace y que nos habla el libro de Esdras es que él restaura su ciudadanía. Algunos dirán, ¿cómo así? Si yo tengo mi ciudadanía. La ciudadanía que Dios tiene que restaurar es la ciudadanía celestial. Déjemelo ponértelo en estos términos. Tú tienes una cédula de venezolano, o tienes una cédula de colombiano, o de chileno, o de paraguayo, o de argentino, o de estadounidense, donde quiera que me estés viendo. Pero esa no es tu real ciudadanía. Esa es tu ciudadanía terrenal. Tu verdadera ciudadanía es celestial. Acompáñenme a Esdras capítulo 1, verso 1. Mire lo que Dios tiene que hacer para restaurar. Esdras capítulo 1, verso 1. Ahí lo estoy colocando. Esdras, me faltó la D, capítulo 1, verso 1. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén que está en Judá y reedifique casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, lo cual está en Jerusalén. Dios utilizó al hombre más poderoso que había en su momento sobre la tierra, Ciro, rey de Persia. Y Ciro está diciendo, Dios me encomendó que hiciera regresar a su pueblo para que reedifique templo para su pueblo.
Dios utiliza a Ciro, un hombre que no tenía temor de Dios, pero que Dios había tratado con él, que le había dado poder y que le había puesto en su corazón que le dijera a su pueblo que regresara. Pero no solo eso, si usted continúa leyendo a partir del verso 4, da orden de que todos los que habiten en la ciudad de Medo Persa, que estén con los israelitas, les den oro, plata, bienes y ganado. Porque Dios no los mandó sin nada. No los envió con una mano atrás y con la otra adelante. No los envió sin nada, limpios, como se dice. No. Ellos, al igual que en Egipto, salieron con ganado, con oro, con plata y con muchos bienes. Bendito sea Dios, porque Él utiliza a las personas. Para Él no hay nada imposible. Él usó el hombre más grande que había sobre la tierra, el más poderoso, la potencia política, económica y militar que era Persia, para acompañar a su pueblo a regresar a Jerusalén y construir casa de Dios. Dios tiene que restaurar nuestra ciudadanía. Dios tuvo que utilizar a Sirio para decirle que ese Israel era su pueblo, recordarles que 70 años después Dios había acordado de ellos. Ahora, ¿por qué es tan importante el tema de la identidad y la ciudadanía? ¿Por qué hago énfasis en este tema de restaurar la ciudadanía? Filipenses capítulo 3, verso 20. Filipenses 3, verso 20. Filipenses capítulo 3, aquí estoy escribiéndole la cita, verso 20. Mire lo que dice. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos el Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Repito, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Con todo respeto, sé que hay algunas personas que se pueden molestar, pero su ciudadanía no es venezolana. Su ciudadanía no es colombiana. Su ciudadanía no es argentina. Su ciudadanía no está determinada en la que dice en su cédula o en su pasaporte. Su ciudadanía es celestial. Subraye esto. Su ciudadanía es celestial. El pueblo de Israel fue cautivo 70 años porque se le había olvidado que era un pueblo escogido de Dios, que le pertenecía a Dios, que su ciudadanía era celestial. Se había juntado con las naciones vecinas, quería ser como las ciudades vecinas, pero nosotros no somos como las naciones, somos la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Hemos olvidado que nuestra ciudadanía es celestial. Y perdóname lo que le voy a decir, pero usted tiene que actuar como ciudadano del cielo, no como venezolano, no como colombiano. Usted tiene que pasar ya la página. Y permítame decirle que para entrar a ser o pertenecer o tener ciudadanía de cualquier país hacia el celestial, usted tiene que nacer de nuevo. Si usted nació de nuevo, usted quiere decir que usted nació ya en el reino de Dios. Si usted nació de nuevo, quiere decir que su ciudadanía es celestial. Olvídese de su ciudadanía terrenal. ¿Por qué es importante esto? Porque usted tiene que aprender a comportarse, usted tiene que aprender a hablar, usted tiene que aprender a actuar, usted tiene que aprender a creer según su patria celestial. Pero la Biblia no solamente nos dice que tenemos ciudadanía celestial, nos dice que somos embajadores de esa patria celestial. Mire, 2 Corintios 5:20, 2 Corintios 5:20, dice lo siguiente: así que somos embajadores en nombre de Cristo. No solamente usted tiene una ciudadanía, un pasaporte celestial del cielo, sino que automáticamente usted se convierte en embajador de esa patria, de esa nación, de ese reino. Y permítame rápidamente explicar cuál es la función de un embajador.
Un embajador es alguien que representa un país, el país donde nació, de donde es su ciudadanía. Y un embajador no tiene opiniones personales, representa al presidente, al rey de su país, representa los intereses de su nación, se comporta y tiene las costumbres, el lenguaje de donde es originario, de su nación. Gracias a ello, pues ese país sostiene a los embajadores. Por ejemplo, Colombia o Venezuela, a todos sus embajadores, pues le otorga la vivienda, le otorga la alimentación, le otorga vehículos para que se muevan, porque son su imagen en el país donde tienen la embajada. Asimismo, usted ya no representa a Venezuela, usted ya no representa a Colombia, usted representa al reino de Dios, porque allí está su ciudadanía. A los israelitas se les había olvidado y Dios tuvo que tener una tremenda manera de tratar con ellos, 70 años en el cautiverio, para que no se les olvidara que ellos eran el pueblo de Dios. La iglesia de hoy en día tiene que acordarse que somos el pueblo de Dios, que somos nación santa, real sacerdocio, que somos embajadores porque nuestra ciudadanía es celestial. Miren, algunas personas lloran porque en diciembre no comen hallacas o no escuchan gaita, o colombianos, que no escuchan vallenato, que no tienen a Monserrate aquí al lado de los bogotanos, que se acuerdan de lo que celebraban en diferentes fiestas y lloran por eso. Pero con todo respeto, usted ya no puede llorar por esas cosas porque ya su patria es su patria celestial. Mire, en vez de llorar por la música, llore por las personas que se pierden. Ese es el perfil de un embajador de Cristo. Llore por las personas que se pierden porque no tienen nadie que les predique. Llore por los pobres y los enfermos que están en este momento en el mundo. Llore porque usted no ha cumplido su propósito real. Si usted nació en el reino de Dios, usted tiene activado un propósito eterno en su vida. Y a no ser que usted no viva de acuerdo a esa ciudadanía, no podrá cumplir su propósito. Su propósito no está atado a su nación, a su país, está atado a su patria celestial, a su ciudadanía celestial. Y a menos que usted viva como un ciudadano en reino, no podrá realizar su propósito. Su propósito está atado a su ciudadanía. Y eso lo necesitaban recordar los israelitas y lo necesita escuchar usted que me está oyendo, que se ha conectado en esta mañana, y necesito tenerlo claro yo. Mire, llore por no ser embajador de Cristo con sus actitudes y su comportamiento muchas veces. Llore porque a veces pasa 3 días que no agarra una Biblia o no entra en adoración. Llore porque hay días en que usted no toca el corazón de Dios en adoración. Llore por el tiempo que pierde viendo Netflix, Instagram y Facebook. Querido hermano, usted que me está escuchando, si usted nació de nuevo, usted tiene una patria celestial. Actúe como un embajador de Cristo. Israel tuvo que pasar 70 años y nosotros como iglesia estamos pasando los tiempos que estamos pasando porque hemos confundido nuestra nacionalidad con nuestra ciudadanía. Hay personas que suben cosas ahí, que suben la gorra, la tricolor, la camiseta de Colombia, porque se enorgullecen de eso, pero no se enorgullecen, no luchan, no arriesgan su vida, su comodidad, su tiempo para hablar del reino celestial, de donde ellos son, de la patria celestial. No predican, no oran, no ayunan. Permítame recordarles algo. En Lucas, en Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Repito, Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Dice, después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas. Ojo, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Es decir, habían seleccionados de pueblos, de naciones, de tribus, personas que estaban delante del Cordero.
vestidos de ropas blancas y con las palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero. Y todos los ángeles estaban al pie alrededor del trono y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron delante de sus rostros delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y han emblanquecido en la sangre del Cordero. Esto es una escena digna de una película. No, ni en una película. Esta es la escena de todos los hijos de Dios, los que han sido redimidos, como dice aquí, los que han emblanquecido en la sangre del Cordero sus vestiduras. Están alrededor del Cordero de Jesús, del trono donde está Jesús. Y en el cuadro y en esta imagen gloriosa están ángeles alrededor del trono. Y hay otro círculo más interno que son los ancianos. Y hay otro círculo más interno que son los seres vivientes. Y otro círculo más interno al trono, más cerca al trono, que somos nosotros, el pueblo de Dios, los que tenemos ciudadanía celestial. Y todos estamos dando honra y gloria al Cordero. Eso de cuadro representa a todos los que una de otra manera hemos luchado, hemos creído en el sacrificio de Cristo Jesús por la sangre del Cordero. No vamos a estar aquí, vamos a estar con el Cordero. Por eso es importante tener la ciudadanía celestial. Ese es hoy el día. Si usted no tiene el pasaporte celestial, si usted no tiene ciudadanía celestial, hoy es el día. Porque ese pasaporte celestial te dará acceso a estar este día que Apocalipsis 7:9 nos muestra. Y es muy fácil, es solamente por fe en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y déjeme terminar este punto número 1, pero punto número 2, donde dice que habían muchas naciones, tribus y pueblos, pero dice: he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante de Dios. Miren, delante del Cordero no van a haber venezolanos, ni colombianos, ni ecuatorianos, ni americanos, ni franceses, ni holandeses. De entre esos pueblos, naciones y tribus, Dios sacará a sus escogidos, los que tienen ciudadanía celestial. No se preocupe por su ciudadanía terrenal, preocúpese por la celestial, porque delante de Dios no habrán naciones, habrán escogidos de Dios, habrá remanente de Dios, habrá gente con pasaporte celestial, solamente ellos podrán entrar. Así que el pueblo de Israel y la iglesia de hoy tenemos que recordar cuál es nuestra real ciudadanía. Después de 70 años de cautiverio, de humillación, a la gente se le olvida, se le puede olvidar, porque se borra su identidad como nación. Pero la iglesia de Jesucristo está aquí hoy. Hay un remanente que está convencida de su ciudadanía y que en estos tiempos está predicando, proclamando, ayunando y leyendo la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, vamos a dejarlo hasta aquí. Son solamente 2, pero ha sido bastante interesante. Recuerde lo que les he dicho. Número 1, Dios levanta profetas, sacerdotes y gobernantes para restaurar a su pueblo. Lo segundo que hace es que tiene que restaurar la identidad del pueblo de Dios. Mire lo que dice Lucas capítulo 9, verso 62. Lucas 9, 62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Nosotros ya salimos de Babilonia. Nosotros salimos ya de los medos, los persas. La iglesia de Jesús ya salió de la esclavitud del mundo. Somos pueblo escogido.
somos real sacerdocio, somos embajadores de Cristo, tenemos ciudadanía celestial. Por favor, no mire atrás. No se devuelva como el pueblo de Egipto que se devolvió por el ajo, por el puerro y por la cebolla. No, vamos para adelante. Tenemos a Cristo. Mayor es el que está con nosotros y en estos tiempos usted tiene que comportarse como ciudadanía celestial. No esté copiando lo que el mundo está copiando. Mire, hace poco vi en Instagram una muchacha venezolana que casi desnuda decía que las mejores colas estaban en Venezuela. Mire, se irrespeta a sí mismo como mujer, pero la iglesia se irrespeta si cree que su verdadera identidad está en un país. Su identidad como venezolano está en que Cristo sea el Señor de Venezuela. Su identidad no está en el petróleo, en la bauxita, en el aluminio. La identidad de Colombia no está en el café, en sus flores. La identidad de Estados Unidos no está en su tecnología y en su riqueza. La identidad de los argentinos no está en la carne, ni en el petróleo, ni en nada de lo que produzca. La identidad de un pueblo es espiritual. Porque déjeme decirle como leí en estos días, hasta el día de hoy nadie se ha quedado aquí y nadie se ha llevado nada. Estamos aquí con un propósito espiritual y eterno, porque tenemos un pasaporte eterno, celestial. Nosotros estaremos en esta tierra 70, 80, 90 años cuando mucho, pero nuestra patria celestial espera por nosotros. Yo anhelo estar como ese cuadro Apocalipsis 7:9, delante, alrededor del trono de mi Señor, del Cordero, adorándolo y estando toda una eternidad con Él. La restauración de la iglesia en este momento pasa porque la iglesia no está preparada para estar en ese cuadro de Apocalipsis. Necesita ser tratada por Dios. Tú necesitas ser tratado. Tu hogar necesita ser tratado. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus finanzas, tus motivaciones, tu corazón necesita ser sanado y restaurado. Necesitas tener la mentalidad de un hombre del reino de Dios. El hombre del reino de Dios tiene dos prioridades, el reino de Dios y su justicia, dice Jesús. La iglesia necesita dar un giro y buscar el rostro de Dios. En esta mañana, una mañana de resurrección, un domingo poderoso porque Cristo Jesús resucitó, nos empoderó, derrotó al enemigo que tenía la potestad sobre nuestras vidas, le quitó el dictamen legal, el acta que tenía contra nosotros y la pegó en la cruz del Calvario. Y 3 días después resucitó, diciéndonos que tú y yo también resucitaremos y que nuestra patria celestial es nueva en Cristo Jesús por su sacrificio. Así que en esta mañana, mi amigo, mi amado hermano, aprópiese de esa historia de Esdras, de la restauración de Dios, del pueblo de Israel. Mire, ¿por qué es tan importante este pasaje? Porque después de que termina el libro de Esdras y Nehemías con Malaquías, hay 400 años de silencio profético. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Esta generación de Esdras, de Nehemías, que está siendo restaurada, tendría un avivamiento espiritual. Esta generación sería la que recibiría a Jesús, al Mesías. Gracias a esta generación se mantuvo el temor de Dios. María, José, Juan el Bautista conocían de la palabra de Dios porque hubo un remanente que 400 años atrás se restauraron y volvieron a su tierra, a Israel, a Jerusalén, pero retomaron su ciudadanía celestial. Y gracias a eso Jesús vino y encontró hombres y mujeres como María, como José. Así que nosotros somos esa generación, somos la generación que va a ser restaurada por Dios. Cuidado, no lo sé, pero cuidado si somos la generación en que viene Cristo por segunda vez. Usted y yo somos los encargados de ver la gloriosa venida de Jesús. Somos los que vamos a estar con Jesús en las bodas del Cordero. Así que aprópiese de ese protagonismo que usted tiene. Estamos viviendo unos tiempos totalmente perfectos, aunque con muchas pruebas. Es la mejor generación que puede haber existido, la que está en la gracia de Jesucristo y la que verá a Jesucristo venir, la que está viendo cómo Dios está restaurando su pueblo para su segunda venida.
Es el tiempo donde habrá avivamientos en nuestras ciudades, en nuestras naciones, donde se levantará una generación valiente de sacerdotes, de gobernantes. Pero antes de eso tendremos que pasar por tribulación, por prueba y por esclavitud, por el pecado. Mis amados hermanos, cierro haciendo un contexto de lo que dice la Biblia. La Biblia no dice que este es el mejor año. La Biblia no dice que todas las naciones se convertirán en Cristo, que esto se va a poner chévere. No. La Biblia dice que se está levantando un anticristo y que ese anticristo gobernará sobre todas las naciones. Es decir, que habrá una globalización de la tierra, que existirá una sola nación con un solo gobernante, que nos hará creer que Él es el Salvador, que Él resolverá los problemas, que Él es el gobernante perfecto. Ese es el anticristo. Que habrá una sola moneda, es decir, la economía como la estamos viendo sufrirá cambios y surgirá una sola moneda. Habrá una sola religión. Se unificarán todos los credos y todas las religiones y este anticristo será el que gobernará todas las naciones. Habrá un solo sistema político, económico, monetario y religioso. Eso es lo que dice la Biblia y hacia allá vamos. Pero no se preocupe porque Dios tiene el control y esta última generación que somos nosotros o nuestros hijos serán testigos cuando Jesús venga por segunda vez para raptar, para llevarse a su iglesia a las bodas del Cordero y empezar el reino milenial de Jesucristo. Usted y yo debemos estar totalmente llenos de confianza, de amor, de temor de Dios y sobre todo reposar que Cristo tiene el control de la historia. No importa lo que usted vea en las noticias, en los sistemas económicos, políticos, ya Dios tiene el control. Ya Dios decretó el final de esta película y es que Él gobernará, que toda rodilla se doblará delante de Él, todo pueblo, lengua, nación y tribu doblará sus rodillas y declararán que Él es el Señor. Que nosotros, los que tenemos ciudadanía celestial, los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, somos los que reinaremos con Él. Que tal vez podemos morir en esta vida, pero tendremos eternidad con Él. Somos inmortales, somos eternos. Nuestro espíritu es el mismo espíritu, imagen y semejanza del Creador. Así que no se deje amilanar, no se deje llenar de temor. Eche el fuero el temor con el amor perfecto que es en Cristo Jesús. La verdad os hará libres. Mayor es el que está con nosotros. Él nos prometió que estaría hasta el final de los tiempos y que Él derrotó al mundo. Así que confíe, llénese de la palabra de Dios, llénese del proceso que Dios está haciendo, céntrese en la palabra de Dios, chapie, utilice su pasaporte celestial, utilice la autoridad que usted tiene sobre el mal, sobre Satanás, sobre lo que los quieren hacerle olvidar que usted es un hijo de Dios. En estos tiempos es cuando la iglesia tiene que salir victoriosa. La palabra dice que ni siquiera las puertas del infierno, del Hades, prevalecerán contra su iglesia. Hermano, en este domingo de resurrección, resucite en su fe. Llénese de Dios, llénese del Espíritu Santo y del poder de Dios. Tome decisiones, es un tiempo de decisiones. No es un tiempo para los tibios, para los que sí, tal vez, a veces. No. Llénese de decisión, levántese temprano a orar, a buscar dirección de Dios. Sea un entendido en la palabra y en los tiempos de Dios, en su voluntad perfecta, buena y agradable. En la noche clame, interceda y guerríe por las familias de la tierra, por la iglesia, por los gobernantes, por su familia. Busque de Dios y llénese de Él. Hermano querido, gracias por habernos acompañado este domingo. Espero que esta palabra haya llegado a su corazón. El martes estoy cumpliendo años, así que mi regalo para ustedes es que el martes a las 7 de la noche nos vamos a conectar y les voy a dar la segunda parte de este tema que comenzamos hoy, la restauración de un pueblo. Así que los espero el martes a las 7 para que sigamos con este tema. El miércoles a las 7 tenemos discipulado y gracias por haberse conectado. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por conectarse y no se olviden, no juzguen, amen y perdonen más. Dios los bendiga.